Bueno, primero quiero... Este está funcionando. Primero quiero agradecer de verdad la invitación que se me hizo a venir a exponer esta experiencia acá a la Araucanía, a Corpo Araucanía en particular. Nosotros somos un grupo minero, Antofagasta Minerals, un grupo minero privado chileno. Tenemos operaciones en el norte y tenemos una operación en particular que se llama Minera de los Pelambres, que le llama mucho la atención a Mario el nombre. Nosotros estamos más acostumbrados a decirle así. Pues es el principal activo del grupo, representa el 60% de la vida del grupo minero y está inserto en una provincia, en la cuarta región, en la región de Los Vilos. Y la compañía ha tenido una historia que es corta, pero intensa en el territorio. Fue inaugurada, como se le conoce hoy día, el año 2000 y ha tenido dos ciclos de crecimiento importantes. Y les voy a explicar en un ratito más ese contexto que les estoy relatando ahora de manera general. Lo primero que quisiera decirles es que el interés de nosotros, del grupo, por venir a comentar esta experiencia es porque creemos que los territorios hoy día comparten dilemas y desafíos comunes, independientemente de las particulares de cada uno de esos territorios. Y nosotros, como empresas, como grupo, estamos desafiados a entender que esos territorios y esos espacios en donde estamos operando tienen diferentes contextos, actores, visiones, y que nosotros formamos parte de ese territorio, y por lo tanto estamos llamados también a entender en dónde estamos trabajando y cómo trabajar en ese contexto. Yo creo que es un desafío común a cualquier empresa, a cualquier actividad económica, en cualquier territorio, y son cuestiones que son transversales independientemente de los contextos particulares. Una cuestión general que nosotros hemos trabajado mucho al interior del grupo es entender cuáles son las principales tensiones que existen hoy día en los territorios, independientemente, como les decía, de qué territorio estemos hablando. Y una cuestión bien general, pero bien para nosotros relevante, para mí en particular, fue entender que en general, y el problema y el nudo que tenemos quienes estamos ejerciendo o desarrollando actividades económicas y productivas en los territorios, es que los territorios en general están abordados desde las restricciones y los antagonismos. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy día en un mismo territorio pueden convivir diversos sectores productivos, pero también hay diversas culturas, hay diversas formas de vida, y estamos en general abordando nuestro relacionamiento desde la competencia por el uso de los recursos que existen en esos territorios, por los recursos naturales, por el suelo, compitiendo por nuestras distintas visiones de qué es lo que entendemos que es cultura y qué es lo que entendemos que es desarrollo, que es bien importante. Y también estamos tensionados entonces por si convivimos o competimos en ese mismo territorio. Y creo que el paradigma que hemos tenido en general y el error, y eso es una cuestión que nosotros asumimos como compañía y como grupo, es haber enfrentado nuestra relación con el territorio desde la competencia por el uso de aquellos recursos y también con una falta de vocación por entender la realidad del otro que está inserto en ese territorio, y esta es una cuestión bien importante desde el punto de vista de cómo una empresa se acerca a ese territorio y cuáles son los paradigmas que se instalan para poder trabajar ahí. Nosotros descubrimos después de un buen tiempo, y se los voy a contar ahora, que finalmente los problemas y las controversias que existen en ese territorio, en cualquiera que ella sea, independientemente de la actividad que está ahí, son cuestiones que superan la capacidad de un privado o superan la capacidad de la comunidad por sí misma o superan la capacidad del Estado por sí mismo de resolverlo, y por lo tanto el desafío mayor está en poder enfrentarlos de una manera transversal y colaborativa. O sea, las soluciones y los temas, por ejemplo, relacionados con por el uso del agua, por el uso del suelo, para las distintas vocaciones productivas, por qué entendemos por desarrollo, son cuestiones que no vamos a resolver ni las empresas frente a nosotros mismos, ni el Estado frente a sí mismo,
ni la comunidad tampoco, si es que se entiende que en ese territorio estamos conviviendo y compartiendo e interactuando permanentemente distintos actores. Nosotros de verdad estamos convencidos y nos convencimos en el proceso que les voy a comentar de que hay temas que son complejos, que requieren por lo tanto soluciones transversales, con un solo propósito, que es pasar de la competencia en el territorio a la convivencia en ese mismo territorio, y ese es un desafío real, concreto, no tiene que ver con un lema, tiene que ver con cuestiones, con paradigmas que hay que superar, y un proceso que hay que llevar adelante para poder llegar a ese punto, a la convivencia. Ahora, un elemento articulador de ese desafío y central parece ser el diálogo, y estamos todos más o menos de acuerdo, yo creo, en este foro, y por eso estamos aquí, de que el diálogo parece ser una cuestión que es no solamente una bonita declaración, sino que es un desafío que debemos abordar como un proceso y que tiene bastante contenido y bastante carga atrás. Para una compañía, en particular en la experiencia nuestra como Antofagasta Minerals y como Pelambres, iniciar un proceso de diálogo para poder llegar a una visión común respecto de un territorio y cómo éste se desarrolla, fue un proceso que no fue fácil de iniciar, básicamente porque la propuesta de dialogar de verdad y no solamente informar, supone dos cuestiones que a mí me parecen relevantes. Primero, la real voluntad de redistribuir el poder entre quienes están dialogando. Redistribuir el poder significa que uno está disponible para que el otro incida sobre lo que uno propone y además que aquello que uno propone termine no siendo realmente lo que resulte de ese proceso, sino que es una cuestión muy distinta. No estoy hablando de un proyecto productivo en particular, sino como de una propuesta de trabajo, de una propuesta de desarrollo, sobre cualquier cosa. O sea, el diálogo no es diálogo si el otro no es capaz de incidir sobre eso que uno está conversando, e incidir significa la capacidad de modificar aquello que uno propone o que uno plantea como primer planteamiento inicial, valga la redundancia. Entonces, la pregunta que nos hicimos nosotros es si existía la disponibilidad, y la pregunta también, que es bueno hacerse siempre, si existe la disponibilidad de parte de nosotros, del sector privado, de enfrentar un proceso de estas características, que genera incertidumbre, que tiene que ver con perder el control, que tiene que ver con dejar que los otros incidan sobre lo que uno hace y lo modifiquen y lo alteren, y capaz de aceptar que esos resultados no son los ideales para uno, pero sí son los ideales quizás para ese territorio. Y ahí hay un punto bien importante que es parte de una reflexión que nosotros hicimos y que yo les invito, se la estoy compartiendo ahora porque es importante, creo, como punto de partida en territorios complejos. Parece ser que el tema del diálogo ha tenido, ya adquirido bastante fuerza. Hay varias iniciativas, tanto públicas como privadas, que han tomado el concepto de diálogo y participación como un elemento central dentro de su propuesta de trabajo, tanto por parte del Estado, está la propuesta de valor minero, la agenda de energía del gobierno anterior, que tomó este gobierno también y la está repotenciando, la agenda 3x1, que impulsó el ministro Moreno cuando era presidente de la CPC, y varias iniciativas privadas, la de Arauco, una en Antofagasta, y lo que nosotros estamos trabajando en Pelambres. Ahora, les quiero contar un poco la experiencia de Somos Choapa y cómo llegamos cómo partimos y cómo llegamos a implementarla. Primero, contarles brevemente lo que les está diciendo, qué es lo que es Pelambres. Pelambres es una compañía minera que opera en la provincia de Choapa. Tiene sus operaciones que cruzan de cordillera a mar, es decir, está la mina en el norte, en el límite con Argentina, y tenemos infraestructura que cruza todo el valle hasta llegar a Punta Chungo, que es el puerto que está en Los Vilos, donde descargamos el concentrado, lo embarcamos y lo exportamos. Es una provincia que tiene, como dice ahí, 91.000 habitantes, 44 comunidades, instalaciones que cruzan todo el valle,
y una relación de trabajo y una relación que desarrollamos como compañía y que impulsamos con la comunidad, que tenía inicialmente como único objetivo o principal objetivo asegurar la continuidad operacional de la compañía. ¿Qué significaba eso? Que los equipos que estaban en el territorio interactuando con las comunidades tenían ese mandato, y eso significaba que ante cualquier evento o situación de contingencia operacional, su misión era poder asegurar que la compañía siguiera operando. Eso nos llevó a desarrollar un tipo de relación con el territorio que era eminentemente transaccional. ¿Por qué? Porque eran relaciones de corto plazo que se basaban en contingencias puntuales, ante una contingencia operacional con algún tipo de impacto social o ambiental. Lo que hacía la compañía era instalar lo que denominamos una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo es una mesa bilateral, en donde se relacionaba la comunidad afectada con la compañía, y lo que surgía ahí era una conversación en torno a compensaciones. Y generalmente eran compensaciones que eran poco pertinentes porque no tenían que ver con el origen del problema, sino que más bien tenían que ver con cómo nosotros reparábamos ese incidente, aunque fuese ambiental u operacional, lo pagábamos en moneda social. Y aquí no estoy deslegitimando el interés de la comunidad por sentarse a conversar con Pelambres, porque lo que ellos planteaban eran necesidades reales, legítimas, y que nosotros las traducíamos como una especie de compensación o transacción. Llegábamos a tener 39 mesas de trabajo perdón, y más de 700 compromisos en el territorio. Ustedes comprenderán de diversa índole, de diversa naturaleza, de diversa escala. Ustedes comprenderán que gestionar 700 compromisos es una cuestión casi imposible para ninguna compañía. Por lo tanto, el nivel de conflictividad aumentó a medida que nosotros instalábamos estas mesas. Es decir, en vez de generar dinámicas de desarrollo, lo que generamos fueron dinámicas de conflicto. Y aquí hay una explicación del por qué pasaba eso. Nosotros hicimos un levantamiento cuando iniciamos este cambio de modelo y descubrimos que mientras nosotros gastábamos o invertíamos socialmente en todo lo que era la línea operacional del grupo, o sea, estábamos gestionando un riesgo, el Estado estaba invirtiendo en el mismo territorio la misma cantidad de recursos que nosotros, pero bajo la lógica de impacto social. Por lo tanto, estos dos tipos de operaciones no conversaban y se potenciaban, sino que más bien competían también. Por lo tanto, no estábamos generando ningún tipo de sinergia, sino que nos estábamos alejando y más bien estábamos, en algunos casos, haciendo que el Estado se retirara del territorio. Nosotros estábamos generando incentivos perversos que tenían que ver con una relación transaccional con la comunidad y también con un desincentivo del Estado de intervenir en ese territorio y menos de colaborar con nosotros o con otros actores. Por lo tanto, lo que hicimos, una segunda cuestión que hicimos fue poder entender qué es lo que estábamos haciendo. Cuando descubrimos y cuando abrimos ese presupuesto que teníamos como gasto en el territorio, entendimos que estábamos haciendo cuestiones que estábamos mezclando conceptos. Estábamos reparando, por un lado, mitigando y haciendo muy pocas iniciativas de desarrollo real. Del presupuesto completo, yo les diría que el 90% estaba en reparación y mitigación y el 10% en iniciativas de desarrollo que son voluntarias y que tienen objetivos comunes de desarrollo. Por lo tanto, lo que nosotros decíamos que era inversión social era más bien un dispositivo y una acción en el territorio orientada a mitigar y a reparar cuestiones o incidentes o cumplir también con nuestras resoluciones de calificación ambiental, que en mi opinión al menos no son inversión social porque son obligaciones legales que una compañía o un titular adquiere respecto a un impacto que declara en su estudio. Por lo tanto, difícilmente tiene que ver con inversión social. Cuando entendimos esto, dijimos, bueno, ahora podemos ampliar el repertorio de soluciones, entender qué estamos haciendo y cómo vamos a hacer cada una de estas operaciones. Y llegamos a una conclusión que fue bien obvia después de hacer todo este análisis, que finalmente
Pelambres no se podía desarrollar si el territorio no se desarrolla. Es decir, la simetría que se genera en un territorio que no se desarrolla mientras un solo actor se beneficia es demasiado grande, demasiado evidente y genera demasiada conflictividad social. Por lo tanto, esto no tiene que ver con filantropía ni con responsabilidad social, sino que tiene que ver con una acción que está incorporada como un objetivo de negocio, porque si eso no sucede, probablemente esa compañía, en el caso de nosotros, tampoco podíamos desarrollarnos. Y teníamos que, por lo tanto, legitimar nuestra existencia en el territorio cambiando de paradigma y cambiando de proceso y de modelo. ¿Qué es lo que hicimos? Primero fue redefinir qué es lo que entendíamos nosotros por territorio. Nosotros entendíamos por territorio, y ustedes lo saben muy bien, aquella área de influencia directa del proyecto en cuestión. O sea, el territorio para nosotros era las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos, en donde teníamos nuestras instalaciones operacionales. Pero si queríamos buscar lógicas de desarrollo, teníamos que repensar ese concepto y pasar de un foco operacional a un foco provincial. Por lo tanto, redefinimos nuestro concepto de territorio y pasamos de entenderlo como el área de influencia a el lugar donde nosotros queríamos generar procesos o dinámicas distintas, y para ello entonces teníamos que empezar en la unidad, en otro tipo de unidad, que es la del Estado. El Estado trabaja en la escala provincial y no en el área de influencia de un titular en particular. Por lo tanto, repensamos y redefinimos y dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es pensar que nosotros estamos insertos en un territorio que es una provincia y que no tiene que ver con áreas particulares dentro de cada comuna. Entonces pensamos, bueno, tenemos que implementar entonces un cambio de paradigma en cómo nosotros estamos enfrentando nuestra relación con el territorio, y para eso es que desarrollamos este programa que se llama, le pusimos Somos Choapa. También el Somos tenía que ver con integrarnos, ¿no? ¿Y por qué el Somos? Por lo que les contaba recién. Primero, porque teníamos niveles de conflictividad crecientes. Segundo, porque había dispersión y asimetría, o generábamos dispersión y asimetría a través de nuestra inversión social. Tercero, porque habíamos implementado relaciones discrecionales con grupos de interés que gestionaban también intereses particulares, y porque además estábamos reemplazando al Estado de manera bastante evidente y bastante obvia, generando también conflictividad con un actor relevante en el territorio como lo es el Estado, los municipios y el gobierno. Finalmente, ¿qué es el Somos? El Somos es un proceso de diálogo donde lo que buscamos permanentemente es redistribuir el poder entre quienes estamos en esos foros. Voy a terminar al tiro, denme 2 minutos. También está integrado a través de principios, metodologías y etapas claras de trabajo. Es un proceso, por lo tanto. Y también hoy día lo definimos con una expresión en un territorio del proceso de relacionamiento del grupo, como se los voy a contar al final. Pero lo más importante es que definimos que nosotros no íbamos a trabajar un modelo o un proyecto de inversión social, sino que íbamos a trabajar en base a un proceso de diálogo que iba a tomar y que ha tomado 4 años, donde íbamos a intentar generar otra dinámica de relación con el territorio para buscar otros objetivos también comunes. ¿Cuál fue el propósito entonces? Transparentar la conversación y ampliar el diálogo y pasar de esta gestión atomizada de intereses a una visión compartida sobre el territorio, y sus fundamentos están ahí, no los voy a nombrar, pero lo más importante, yo creo, es el diálogo y la multilateralidad como conceptos principales. O sea, buscar diálogo no con uno, sino con muchos, y con mucho énfasis en la participación para poder buscar objetivos comunes. Tiene principios, son 5: diálogo, colaboración, trazabilidad, excelencia y transparencia. Este fue un ejercicio que hice con mi equipo que trabaja en el territorio, y lo hicimos primero diciendo qué es lo que no es y después qué es lo que es. Pero básicamente lo importante acá es decir, para mí lo más relevante es entender que cuando hablamos de diálogo, lo que hablamos es que estamos buscando representatividad, legitimidad, integración de visiones e incidencia de los acuerdos. O sea, ese concepto de diálogo es relevante para los resultados, porque permite que todos puedan tomar decisiones en torno a lo que estamos pensando hacer de manera bien concreta. Y el Somos Choapa ha tenido un despliegue con etapas bien
claras, y esto también ha sido importante porque estas etapas han sido claras para todos. Lo que hemos hecho como ejercicio en general es instalar el Somos en cada comuna, y en cada comuna hemos generado alianzas con los municipios, alianzas formales con los gobiernos locales, que eso es bien relevante, y transparente, donde hemos implementado un proceso de diálogo abierto. Han participado 500, 600 personas en los foros para construir la visión del territorio, que entendemos todos como visión de desarrollo del territorio, y luego, a partir de esa visión, hemos instalado foros, que les decimos foros híbridos, porque participan una multiplicidad de actores para trabajar los temas que están contenidos en la visión. Y de esos temas se desprenden programas y proyectos, y después planes de ejecución acordados con la comunidad, con los municipios y con otros actores que también están presentes en el territorio. Y tenemos mesas, hemos instalado mesas técnicas donde participan organismos sectoriales, los municipios, la comunidad y nosotros, que van verificando el desarrollo de esos proyectos, y también mesas de participación para reproducir estos procesos de diálogo. Esto para decirles una cuestión bien importante. Hemos tenido un nivel de participación en estos 4 años que es relevante. La comuna tiene 91.000 habitantes, han participado cerca de 15.000 personas en los procesos de participación. Aquí no es con RUT, o sea, pueden haber gente repetida, no estoy diciendo que son 15.000 personas literalmente, pero es un número importante para un proceso de diálogo y de participación que es permanente y voluntario. Y esto que está acá para mí es muy importante también, o sea, es relevante porque nosotros teníamos la idea de que a mayor cantidad de eventos que tenían que ver con las inauguraciones de los proyectos de los programas iba a haber mayor nivel de participación, y este año, con la instalación de los programas, con algunos programas que se han desarrollado a partir del SOMO, los mismos programas han sido procesos de participación en sí mismos, por lo tanto hay dinámicas que se van generando y se van reproduciendo a través de la instalación de los proyectos y los programas. No son ya procesos de participación convocados, sino que tienen que ver con los resultados del proceso. Uno de los resultados del proceso es que pudimos concordar una cartera de proyectos en 10 áreas, que son estrategias que tienen que ver con empleo, diversificación productiva, que son emprendimientos, colectivos o individuales, educación, seguridad vial, ciudad, agua, residuos, etc. Aquí hay una buena mezcla de controversias que nosotros teníamos con el territorio y que hemos logrado procesar a través de proyectos y programas que resuelven esa controversia, por ejemplo, con el tema del agua, el uso del camino, etcétera, etcétera. Sí, al tiro. Y este es el programa que tenemos hoy día de iniciativas, que no la voy a nombrar evidentemente, de aquí al 2020. O sea, hemos logrado trazar una ruta común con los habitantes del territorio, con los gobiernos locales, a través de proyectos concretos y programas que no solamente buscan instalar infraestructura, sino que también capacidades en los territorios y en los gobiernos locales. Voy a hablar bien rápido de 5 cosas que me parecen importantes para terminar. Uno, lo más relevante para nosotros como aprendizaje ha sido el aprender a mezclar, a tener encuentros improbables. Lo que describían hoy día respecto del encuentro de la familia Luxinger es un encuentro improbable. Y yo creo que provocar esos encuentros improbables genera resultados también distintos. Nosotros nunca pensamos que íbamos a tener esta cantidad de actores sentados en una mesa conversando sobre un proyecto específico en Los Vilos. Y hoy día sí estamos sentados hablando sobre esos proyectos y sobre esos objetivos comunes. Segundo, formularnos bien la pregunta. De estos temas, respecto a estos temas, y formular bien la pregunta, no somos nosotros, sino que son todos los que están ahí. ¿Cuál es la respuesta a esa? O sea, respecto a este tema, ¿cuál es la pregunta que hay que hacerse para poder resolverlo? No voy a hablar de estos 3 casos porque ya me pasé del tiempo. Lo tercero es, después de hacerse la pregunta, proponer, atreverse a proponer. Y una vez que uno propone, también tiene que estar dispuesto a que esa propuesta sea modificada por quienes están participando en ese proceso. Pero proponer. ¿Para qué? Para generar una despensa clara, una despensa de proyectos. Lo tercero es aliarse, buscar gente pertinente, experta, que nos ayude y ayude a todos los actores del territorio a generar estos proyectos, porque no todos somos expertos, nosotros somos una empresa minera, pero la diversidad de temas que están contenidos en el territorio es muy relevante y por lo tanto hay que aprender a aliarse con aquellos que saben ejecutar
esos temas de manera excelente, y aquí nosotros hemos tenido un apoyo muy importante, tanto de Tironi como de Elemental, que han sido una mezcla también bien híbrida, que nos ha ayudado a nosotros a poder pensar cómo desarrollar este proceso. Hoy día estamos trabajando con todos estos aliados en el territorio, con los municipios, con corporaciones y fundaciones, y muy intensamente con el gobierno y con la comunidad organizada en torno a los municipios. Los municipios también han generado capital social en torno a este proceso. También un cuarto aprendizaje es colaborar. Nosotros hemos implementado un proceso de colaboración que ha tenido resultados objetivos. Por cada peso que se invierte en el SOMO, 3 los pone el Estado para desarrollar proyectos y programas que son de interés común. Y también para nosotros, un quinto aprendizaje es sistematizar y aprender de qué es lo que había pasado en el Choapa, y hoy día estamos trabajando este proceso como una manera de relacionarse del grupo en Antofagasta también. Con esto termino. Yo creo que hay dos cosas claves aquí. Uno es el proceso de diálogo. El diálogo es el elemento que articula y que junta a las partes en torno a objetivos comunes. Y lo otro es que una medida de éxito de esto, cómo entender los logros para nosotros de un proceso como este, tiene que ver con la legitimidad que ha alcanzado, con poder haber instalado capacidades de gestión local en los municipios. Hemos creado con ellos corporaciones de desarrollo, se han creado fundaciones en torno al proceso y se han instalado capacidades en los dirigentes vecinales y se han instalado capacidades de emprendimiento local muy fuertes. Y por último, creo que los proyectos que se ejecutan bien generan experiencias positivas, los proyectos y los programas, y eso también ha sido una manera de nosotros de entender que lo que estamos haciendo va en la vía correcta. Les pido disculpas por el tiempo, por el exceso. Eso es lo que quería contarles. Gracias. Bueno.